Chicos, les juro que lo que estoy a punto de contarles parece sacado de una serie de crimen. No sé cómo, pero terminé en medio de una pesadilla donde mi hermana cometió un crimen, y por alguna razón me culparon a mí. ¿Cómo pude quedarme callada? ¿Por qué no lo denuncié en su momento? Esto es mucho más complicado de lo que parece, y la verdad, me cambió la vida. Mi nombre es Carla, y a pesar de que en muchos aspectos mi vida parecía normal, todo lo que había creído sobre mi familia y mi hermana se desmoronó en un solo día. Para que entiendan todo, necesito contarles cómo era mi vida antes de que todo esto sucediera. Como mis ojos se abrieron a una verdad aterradora que nunca imaginé. Mi hermana Laura y yo somos de esas familias donde los roles están bastante definidos. Desde pequeñas, Laura fue la hija perfecta, la que siempre se destacaba en todo. Mientras ella brillaba en todo lo que hacía, yo me quedaba en la sombra, no porque quisiera, sino porque era la manera en que las cosas sucedían. No me malinterpreten, siempre me llevó bien con ella, pero había algo en su actitud que me hacía sentir que siempre competíamos por ser el centro de atención, aunque no me gustara admitirlo. Recuerdo cuando éramos pequeñas y nuestras madres nos metían en 1000 actividades extracurriculares, clases de ballet, música, pintura, todas las cosas que una niña debe hacer para desarrollar sus talentos. Laura era buena en todo. Ella no solo sacaba las mejores calificaciones, sino que también ganaba premios en todos los concursos. Yo, por otro lado, estaba en el equipo de danza, pero nunca era la estrella. Laura siempre estaba adelante, siempre brillando. De alguna manera, mis padres no lo decían abiertamente, pero era claro que Laura era la preferida. Siempre estaba en el centro de todo, y yo, aunque no me quejaba demasiado, sentía como si estuviera a la sombra de su éxito. Nunca me faltó amor, pero había una especie de presión invisible para que yo también fuera perfecta como ella. Los elogios siempre eran para Laura, y las expectativas para mí siempre estaban ahí, acechando. Pero, no quiero que piensen que todo esto era culpa de Laura. Ella nunca fue cruel conmigo de forma directa. Si acaso, era la perfeccionista que pensaba que las cosas tenían que ser así, porque era lo correcto. Como cualquier niña pequeña, yo solo seguía el flujo y trataba de encajar. A medida que fuimos creciendo, la dinámica no cambió mucho. Laura se convirtió en una persona extrovertida, amiga de todos, el alma de las fiestas, y yo me convertí en alguien más reservado. Me gustaban mis libros, mi tiempo a solas, mis proyectos personales. Y aunque nunca nos alejamos, las diferencias entre nosotras solo se hacían más evidentes. Yo estudiaba psicología en la universidad, una carrera tranquila, mientras que ella estaba inmersa en un mundo de relaciones públicas, eventos y salidas nocturnas. Aunque siempre nos apoyábamos en lo esencial, nuestras vidas se volvían cada vez más separadas. Mis padres seguían bastante centrados en Laura. A veces me molestaba un poco, pero no quería ser esa hermana que siempre se quejaba de que no la tomaban en cuenta. Pensaba que ya era adulta y debería ser capaz de llevar mi vida sin que todo girara alrededor de ella. Pero, como digo, había algo extraño en cómo me trataban, y lo notaba. Si Laura decía que quería ir a un evento importante, mis padres se aseguraban de que ella tuviera todo lo necesario para estar bien, mientras que a mí no me ofrecían ni la mitad de la atención. La situación no era tan mala como para que me quejara abiertamente, pero definitivamente me sentía menospreciada en comparación. Mis padres no lo sabían, pero a veces sentía que era invisible para ellos. Como si mis logros no importaran tanto como los de Laura. Tal vez era un sentimiento propio, tal vez algo dentro de mí estaba pidiendo más, pero la verdad es que me sentía en un segundo plano. Todo comenzó a cambiar cuando mi hermana empezó a salir con un círculo de amigos que no me gustaban para nada. Yo no soy una persona controladora, pero veía que sus decisiones eran cada vez más arriesgadas. No sé si fue por el ambiente o por las personas con las que se rodeaba, pero empezaba a haber cambios en Laura. Ya no era la misma persona de antes, su comportamiento empezó a tornarse más impredecible, impulsivo, e incluso algo egoísta. Dejaba de lado las responsabilidades y las promesas, y sus noches se volvían más largas. El alcohol, las fiestas y las historias extrañas comenzaban a formar parte de su rutina. Yo trataba de hablar con ella, de preguntarle si estaba bien, pero Laura simplemente decía que todo estaba bien y que no me preocupara. Sin embargo, algo dentro de mí sentía que algo no encajaba. Una noche,
mientras estaba en mi habitación leyendo, la escuché llegar tarde. Como de costumbre, la puerta se abrió con un golpe sordo y luego el ruido de pasos tambaleantes. Era claro que había estado bebiendo. Pensé en ignorarlo, en seguir con lo mío, pero una extraña sensación me invadió. No estaba segura de qué estaba pasando, pero no me gustaba el hecho de que nunca me contara nada de lo que hacía. No se trataba de protegerla, era solo que me sentía como si ya no estuviera compartiendo su vida conmigo. Al principio, no pensé demasiado en ese comportamiento. Después de todo, tenía derecho a vivir su vida a su manera. Sin embargo, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Mis padres estaban ocupados trabajando y no podían estar al tanto de todo lo que sucedía, y aunque Laura me insistía en que todo estaba bien, yo no podía ignorar los signos. Algo estaba pasando, y no era nada bueno. Una noche, un cambio radical ocurrió. Estaba en la cocina, haciendo la cena, cuando Laura llegó muy tarde, como siempre. Pero esta vez, traía algo en las manos. Algo que, al principio, no entendí. Estaba cubriendo sus manos con una tela, algo oscuro. Mi primer impulso fue preguntarle qué había hecho, pero algo en sus ojos me detuvo. Laura estaba completamente diferente. No era la Laura extrovertida y confiada que conocía, era una Laura aterrada. Se veía perdida, como si estuviera buscando una salida de algo que no podía controlar. No lo supe en ese momento, pero esa noche marcó el principio de todo. Lo que vi esa noche cambiaría mi vida para siempre. Después de aquella noche, cuando vi a Laura llegar con esa extraña tela en las manos, sentí que algo muy malo estaba pasando. No sabía qué exactamente, pero había algo en su comportamiento que me hizo sentir incómoda. Quería preguntar, pero al mismo tiempo, algo me decía que no lo hiciera. Quizás era su manera de mirar, o tal vez el hecho de que estaba completamente diferente. No la reconocía. Esa noche, después de que ella se encerrara en su habitación sin decir una palabra, me quedé pensando. Quería hablar con ella, pero ¿cómo lo hacía sin hacerla sentir aún más presionada? No podía negar que había algo extraño en su actitud, algo que me estaba diciendo que no estaba siendo completamente honesta conmigo. Lo que sucedió después, en las semanas siguientes, me dejó completamente desorientada. Laura comenzó a salir aún más, sin darme explicaciones, y yo, que siempre había estado al tanto de su vida, comencé a sentirme cada vez más distante de ella. Intentaba acercarme, pero ella no me dejaba. Y lo peor era que mis padres ni siquiera se daban cuenta. Seguían viéndola como la hija perfecta, sin darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Fue un martes por la tarde cuando comenzó a desmoronarse todo. Estaba en casa cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de Laura en la pantalla y, al principio, no le di mucha importancia. No era raro que me llamara. Pero cuando contesté, lo que escuché me heló la sangre. Estaba nerviosa, entrecortada. Me dijo, en voz baja, Carla, necesito que vengas aquí ahora mismo. Hay algo que, no sé cómo explicarlo. De inmediato, mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Por qué no me había contado nada antes? ¿Por qué no me pedía ayuda con las cosas que realmente le preocupaban? Una parte de mí sabía que esto no era algo trivial. Fui corriendo al lugar que me indicó, un apartamento de la zona, propiedad de unos amigos de Laura. Cuando llegué, me encontré con algo que nunca hubiera imaginado. Laura estaba allí, sola, sentada en el suelo, con los ojos desorbitados, mirando algo en sus manos. Cuando me vio, casi no reaccionó al principio, como si estuviera en otro mundo. Me acerqué a ella y le pregunté qué estaba pasando, pero sus palabras eran incoherentes. Finalmente, después de varios intentos, me dijo entre sollozos, he hecho algo terrible, Carla, algo que no puedo arreglar. Al escuchar esas palabras, mi estómago se revolvió. ¿Qué podía haber hecho para sentirse tan perdida? ¿Qué pasó?, le pregunté con calma, tratando de que me mirara. Pero su mirada era de miedo, de desesperación. Fue en ese momento cuando supe que algo grave había sucedido. Ella me entregó un pequeño paquete. Al principio, no entendí qué era. Pero cuando lo abrí, mis manos temblaron al ver lo que estaba dentro, un arma, un cuchillo. No entendía nada. ¿Por qué Laura tenía esto?
¿Y qué había hecho con él? Las piezas no encajaban. Mi hermana, la chica perfecta, la que siempre había tenido todo bajo control, estaba ahora en un estado de pánico absoluto. Laura, ¿de qué estás hablando? ¿Qué hiciste? Le insistí, pero sus ojos seguían sin mirarme. Finalmente, me confesó algo que me dejó paralizada. Vi a alguien, y no lo pude evitar, lo hice porque ya no podía más, Carla. No podía más con todo. Laura me contó que, esa misma noche, había tenido una pelea con uno de sus conocidos, un tipo del que se había estado distanciando últimamente, pero con el que seguía viéndose. Este chico, según ella, había comenzado a volverse agresivo, y lo que comenzó como una discusión trivial se tornó violento. La conversación se intensificó, y en un impulso, Laura agarró el cuchillo que tenía cerca y lo utilizó para defenderse. Ella no lo había planeado, según decía, pero las cosas se salieron de control. Me quedé en silencio, completamente en shock. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo era posible que mi hermana, alguien tan racional y calculadora, estuviera ahora contando esta historia tan caótica? Mi cabeza no podía procesarlo. ¿Lo mataste?, le pregunté finalmente, aunque ni siquiera quería saber la respuesta. No, Carla. No lo maté. Pero lo dejé muy mal herido. Estoy tan asustada. No sé qué hacer. Él me amenazó, y yo me defendí. Pero ahora no sé qué hacer, respondió entre lágrimas. Yo no sabía si creerle o si debía tomar sus palabras con cautela. Me quedé allí, pensando por un largo rato. Era mi hermana, y aunque me sentía abrumada por la situación, no podía dejarla sola. Algo en mi interior me decía que debía ayudarla, que no podía dejar que cargara con esto sola. Al mismo tiempo, algo en su relato no me encajaba. La violencia no era parte de su personalidad, al menos no de la manera en que lo estaba describiendo. Algo no cuadraba. Mi hermana nunca había sido impulsiva, nunca había reaccionado sin pensar. Decidí que debía ir a la policía, pero antes de hacerlo, le pedí que me dejara ayudarla. Le sugerí que hiciéramos lo correcto y nos entregáramos. Estaba aterrada, pero lo que más me preocupaba era su bienestar. No solo porque pudiera estar involucrada en algo muy grave, sino también porque me sentía culpable. Sabía que si no hacía nada, ella quedaría atrapada en una situación de la que no podría salir. Sin embargo, las horas que pasaron después de esa conversación me dejaron un sabor amargo. Laura comenzó a cambiar de actitud. A medida que el tiempo avanzaba, su miedo parecía desaparecer. Se volvía más calmada, más tranquila, y sus palabras eran menos confusas. De repente, estaba siendo mucho más evasiva, y sus respuestas eran menos preocupadas. Esto solo aumentó mi incertidumbre. ¿Había algo que no me estaba contando? ¿Había algo más detrás de todo esto? Cuando decidí hablar con la policía, me di cuenta de que Laura había tomado un camino completamente diferente. Ella me suplicó que no hablara, que no involucrara a nadie. Comenzó a mostrarme señales de que algo más estaba ocurriendo, algo mucho más oscuro. Todo empezó a desmoronarse. La verdad de lo que había pasado esa noche salió a la luz, pero no de la manera que esperaba. A medida que pasaban los días, mi mente no podía dejar de darle vueltas a lo que había pasado. Algo en la actitud de Laura comenzaba a inquietarme cada vez más. Al principio, pensé que era el miedo lo que la había transformado, pero después de ver su cambio de comportamiento, me empezó a parecer más una estrategia para cubrir algo más grande, algo que no quería que yo supiera. La situación no hizo más que complicarse cuando la policía comenzó a investigar el incidente. Para ser honesta, pensé que la situación se resolvería rápidamente, si Laura estaba en lo correcto. Si realmente había sido en defensa propia, entonces las autoridades lo entenderían. Pero cuando fui a hablar con ellos, me di cuenta de que las cosas no eran tan simples. ¿Está usted segura de lo que está diciendo?, me preguntó el detective en un tono serio. Yo trataba de mantener la calma, pero estaba empezando a sentirme sobrepasada. Laura había intentado manipular la situación desde el principio. Dijo que se defendió, que fue un accidente, pero cuando el detective me hizo preguntas sobre el contexto de la pelea y las circunstancias, no pude evitar notar lo que parecía ser un vacío en su relato. Mi hermana me dijo que actuó por miedo.
Que él la amenazó, respondí, intentando justificarla. No estaba segura de que había sucedido realmente, pero, en ese momento, no podía dejar de protegerla. Sin embargo, el detective parecía no estar tan convencido. ¿Por qué la víctima no recuerda nada de esa amenaza?, me preguntó, y de repente, me quedé en silencio. No lo había pensado antes. Si Laura realmente había sido atacada, ¿por qué el chico no mencionaba ninguna amenaza en su declaración? El detective continuó, sin darle mucha importancia a mis respuestas, y lo más importante, ¿por qué tu hermana no reportó el ataque de inmediato? Esa pregunta me dejó helada. En la mente de Laura, siempre había estado presente el sentimiento de control. Siempre había sido cautelosa, nunca dejaba escapar detalles que pudieran comprometerla, y ahora, repentinamente, se encontraba en una situación de desesperación, sin saber cómo salir. Había algo extraño en todo esto, algo que no encajaba. Cuando regresé a la casa de Laura esa tarde, la encontré más tranquila, más segura de sí misma. Parecía que todo lo que me había dicho antes era solo una parte del juego. Ahora, la veías hablar y ya no era la misma. No estaba nerviosa. Parecía una persona completamente diferente. Carla, estoy bien. No pasa nada. Ellos están exagerando, me dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. La actitud de mi hermana era tan fría y calculada que sentí un escalofrío recorrerme. No podía entender cómo alguien que había estado tan deshecha la noche anterior, ahora se mostraba tan confiada, tan imperturbable. No es cierto, Laura, ¿y qué pasa realmente? ¿Por qué no me cuentas la verdad?, le dije, un poco más firme, pero ella evitó mi mirada. Se levantó del sillón donde estaba sentada, caminó hacia la ventana, y con la espalda aún hacia mí, murmuró algo que me dejó helada. No fue defensa propia, Carla, yo lo maté. Yo lo maté, y tú vas a ayudarme a salir de esto. Mis piernas flaquearon por un momento. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Mi hermana había matado a alguien? ¿Por qué me estaba diciendo eso? ¿Por qué ahora, cuando todo estaba saliendo a la luz? Mis pensamientos eran una mezcla de rabia, confusión y miedo. Si había cometido un crimen tan grave, yo no podía ayudarla. ¿Cómo podría implicarme en algo tan terrible? Laura, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas?, le grité. Pero ella no se inmutó, como si ya no estuviera allí. La mirada de Laura estaba vacía, y sus palabras parecían salir de alguien completamente diferente. No entiendes, Carla. Él se merecía eso. Y tú vas a ayudarme, porque si no lo haces, no podrás seguir viviendo tranquila. Ellos me van a involucrar a mí y a ti, y seremos las culpables. No podemos dejarlos ganar. Su amenaza me congeló. Sentí como si algo en mí se rompiera. ¿Cómo podía estar mi hermana tan calmada al hablar de algo tan horrible? ¿Cómo podía ella tan fácilmente manipularme de esa manera, sin remordimientos, sin mostrar ni un poco de arrepentimiento? En ese momento, la persona que creía conocer como mi hermana parecía haber desaparecido. No tenía opción. En ese instante, sentí que mi único camino era seguirle el juego, seguirle el ritmo, mientras intentaba averiguar qué había realmente sucedido esa noche. Sabía que no podía involucrarme en un crimen. Y aunque Laura me insistiera, sabía que lo correcto era entregarse a la policía, pero las amenazas seguían flotando sobre mi cabeza. Lo peor de todo es que algo dentro de mí empezaba a dudar de la versión de los hechos. Laura, con su calma y sus palabras tan certeras, me estaba haciendo cuestionar si realmente estaba hablando en serio. Algo no encajaba. Y cada vez que intentaba analizar la situación, mi cabeza daba vueltas. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara perderlo todo. La verdad era que todo estaba a punto de estallar. Mis padres comenzaron a involucrarse más, y la presión aumentó. Cada vez que llegaba a casa, la atmósfera era más tensa, más cargada. Laura me pedía que me quedara callada, que no hablara con nadie sobre lo que sabía. Pero yo ya no podía más. El peso de la mentira estaba comenzando a ahogarme. La situación llegó a su punto más crítico cuando la policía volvió a llamar. Esta vez, fue para pedirme que fuera a declarar. Laura sabía que se le estaba acabando el tiempo, y me lo dijo con una sonrisa fría en el rostro. Todo se va a resolver. Tú solo sigue mi plan. Si haces lo que te digo,
todo va a salir bien. Pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir ocultando la verdad. La desesperación se apoderaba de mí, y todo lo que quería en ese momento era escapar. Pero sabía que no podía. La tensión llegó a su punto máximo cuando recibí la llamada de la policía. Habían solicitado que fuera a declarar de nuevo, esta vez bajo circunstancias más formales. El caso de la muerte de mi hermana había tomado un giro más serio, y ahora estaba claro que la investigación no iba a ser tan sencilla como pensaba. Todo lo que Laura me había dicho, todo lo que ella me había pedido que hiciera, se me estaba desmoronando en la cabeza. Era un miércoles por la tarde cuando entré en la comisaría para declarar. Mi estómago estaba retorcido. Sabía que en cuanto entrara a esa sala, todo lo que había estado ocultando iba a salir a la luz. El detective que me había entrevistado anteriormente me esperaba allí, con una mirada más dura de lo que recordaba. Algo me decía que esta vez no iba a haber vuelta atrás. No podía seguir mintiendo. Carla, comenzó el detective, sabemos que hay más en esta historia. Tú y tu hermana saben más de lo que están diciendo. Y si no colaboras, las consecuencias van a ser graves, tanto para ella como para ti. Mi garganta se cerró. No podía ni siquiera articular palabra. El peso de la mentira era tan grande que sentí como si me estuviera hundiendo en un abismo. Pero la verdad, por muy aterradora que fuera, ya no podía ser ignorada. Estaba atrapada entre dos opciones, seguir la mentira de Laura y arrastrarme aún más, o decir la verdad y enfrentar las consecuencias. La verdad me quemaba por dentro, pero al mismo tiempo me sentía más liberada que nunca. Entonces, el detective hizo una pausa y cambió su tono. Sabemos que tu hermana no actuó sola, ¿verdad? Me quedé completamente helada. No había mencionado nada sobre el crimen de Laura. No había dejado escapar ningún detalle que pudiera implicarme, pero la policía parecía saber algo que yo no. ¿Qué quieres decir?, le respondí, nerviosa, sin saber qué hacer. Mi mente estaba en caos, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba. Creemos que tú sabías lo que pasó, Carla. Sabemos que estuviste allí esa noche. La pregunta es, ¿estabas involucrada? Me quedé en silencio por un momento, intentando procesar lo que me estaba diciendo. ¿Cómo podían saber eso? ¿Cómo podía saber si realmente estaba involucrada en algo que ni siquiera sabía con certeza? Pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir ocultando la verdad. ¿Qué quieres saber?, dije al fin, mirando al detective con una mezcla de desesperación y miedo. ¿Qué es lo que quieren que diga? Él hizo un gesto con la mano, indicándome que me sentara. Queremos que nos digas la verdad. Sabemos que tu hermana te manipuló. Sabemos que ella te presionó para que la cubrieras. Y sabemos que te sientes atrapada. El aire en la sala parecía haberse vuelto denso. Yo no podía respirar bien. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que Laura me arrastrara de esta forma? Mientras me sentaba allí, recordé todas las veces que me había pedido que la defendiera, que me quedara callada, que ocultara las piezas que no encajaban. ¿Por qué no había visto lo que estaba pasando? Mi hermana, comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se cuenta algo tan horrible? ¿Cómo se enfrenta uno a la realidad de que la persona que más amas ha cometido un crimen y te ha utilizado para ocultarlo? Carla, la mejor forma de salir de esto es ser honesta. Te estamos dando una oportunidad. Pero si sigues encubriendo esto, las consecuencias serán mucho peores para todos. Sabía que tenía que decir la verdad. Pero también sabía que hacerlo implicaría poner a Laura en el centro de todo. ¿Era capaz de hacerle eso a mi hermana? ¿A la persona con la que había compartido mi vida? El miedo y la culpa me invadían, pero lo que más me aterraba era la idea de quedarme callada y ver cómo todo se desmoronaba, sabiendo que la verdad era la única salida. Respiré hondo, mirando al detective a los ojos. Me sentía como si me estuviera despojando de algo profundamente personal. Como si al decir lo que sabía, estuviera renunciando a la persona que había sido mi hermana durante toda mi vida. Pero al mismo tiempo, el peso de esa mentira ya no era soportable. Sí, dije finalmente, con voz quebrada. Estuve allí esa noche. Pero, no estaba involucrada directamente. Laura. Laura lo mató. Y yo,
y yo no supe qué hacer. No sabía cómo ayudarla, pero no quería que la arrestaran. No quería perderla. Me presionó tanto que, la defendí. Encubrí lo que pasó. El detective me miró fijamente. No dijo nada, pero su expresión cambiaba, como si finalmente estuviera entendiendo todo el rompecabezas. Entonces, él asintió lentamente. Gracias por decirnos la verdad, Carla. Esto va a ayudarnos mucho. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y pavor. La verdad estaba fuera. Ya no había vuelta atrás, pero tampoco podía sentirme completamente tranquila. Sabía que, aunque la mentira ya había sido descubierta, las consecuencias para Laura y para mí serían aún peores de lo que imaginaba. Sabía que tenía que enfrentar la realidad de lo que mi hermana había hecho, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Después de la confesión, todo se desmoronó rápidamente. La policía tomó cartas en el asunto, y mi vida dio un giro que jamás había imaginado. Durante los días siguientes, sentí que estaba viviendo en una película de terror, pero sin poder apagar el televisor. La verdad, por fin, salió a la luz, pero con ella vino una avalancha de consecuencias que ni yo ni Laura podíamos haber anticipado. Me separaron de Laura, y no por un simple trámite. Fue como si me hubieran arrancado un pedazo de mi ser. Aunque sabía que lo que había hecho era lo correcto, parte de mí sentía un vacío profundo. La persona con la que había compartido toda mi vida, mi hermana, ya no estaba a mi lado. Yo había perdido no solo la relación con ella, sino también la confianza que siempre había tenido en nuestra familia. ¿Cómo podía todo haber ido tan mal? ¿Cómo fue que, en mi afán por protegerla, terminé perjudicándola aún más? Laura fue arrestada poco después de mi declaración, y la noticia salió en todos los periódicos locales. La gente comenzó a hablar de mí de una manera que me hizo sentir aún más aislada. Me llamaban la hermana que traicionó a su propia sangre, y la presión de ser vista como una delatora me hundió. Pero no importaba lo que dijeran los demás, ya no podía dar marcha atrás. Lo peor de todo fue enfrentar a nuestra madre. Durante toda nuestra vida, ella había puesto a Laura en un pedestal. Laura siempre fue la hija perfecta para ella, y yo era la que siempre había quedado en segundo plano. Sabía que lo que mi madre más temía era que su hija perfecta estuviera involucrada en algo tan horrible. Ver la decepción en sus ojos fue lo más doloroso de todo. Ella no entendía por qué había hecho lo que hice. Me dijo que no debía haberme metido y que a las familias no se les delata. En ese momento, las palabras de mi madre me hirieron profundamente. Sentí que, por una vez, no podía confiar en ella. Me sentí completamente sola. Me refugié en mis amigos, pero incluso ellos comenzaron a apartarse. Al principio, se mostraron comprensivos, pero pronto empezaron a hacer preguntas incómodas. Todos parecían tener una opinión sobre lo que había hecho, y esa presión me estaba aplastando. En el trabajo, mi jefe me miraba con una mezcla de lástima y desconfianza. Fue difícil continuar con mi vida diaria cuando todo el mundo me miraba como si fuera una extraña. Sin embargo, lo que realmente me hizo reflexionar fue la soledad de mi casa. Me encontraba a solas con mis pensamientos, luchando con la culpa y el remordimiento. Pensaba en Laura, en lo que habría podido ser nuestra relación si las cosas no hubieran salido tan mal. Pensaba en cómo la había defendido a toda costa, incluso cuando las pruebas apuntaban a su culpabilidad. Y, aunque sabía que hice lo correcto al revelar la verdad, a veces me preguntaba si realmente había sido la única solución. Por su parte, Laura estaba en la cárcel. Al principio, se negó a hablar conmigo. Me ignoraba por completo, como si me hubiera convertido en un enemigo. Pero después de algunas semanas, me escribió una carta desde la prisión. Estaba llena de rabia y dolor. Me culpaba por todo, me acusaba de traicionarla y me decía que jamás me lo perdonaría. Las palabras de Laura me desgarraron por dentro, pero sabía que ella también estaba enfrentando una realidad muy dura. Aún así, sentí que no podía seguir cargando con su culpa. Ya había hecho lo que tenía que hacer. El juicio de Laura fue largo y tortuoso. Al principio, intenté evitar todo el proceso judicial. No quería estar allí, no quería revivir todo lo que había sucedido esa noche. Pero me di cuenta de que no podía seguir huyendo. Así que,
con el corazón en la garganta, acudí al tribunal para ser testigo. Ver a mi hermana en el banquillo, mirando hacia abajo con la cabeza agachada, fue lo más doloroso de todo. Era como si ya no fuera mi hermana, sino alguien completamente distinto. Un desconocido que había hecho algo horrible, algo que yo nunca habría imaginado. Durante el juicio, se revelaron más detalles de la noche del crimen. La verdad, tal como la había contado, salió a la luz. Laura había actuado por desesperación, pero lo que hizo fue irreversible. Las pruebas eran claras, y la sentencia fue dura. Laura fue condenada a varios años de prisión, pero el dolor más grande para mí fue el saber que esa sentencia significaba que nuestra relación, tal y como la conocía, ya no existiría jamás. Los días después del juicio fueron de una calma extraña. La gente comenzó a dejar de hablar de mí, pero la sombra del caso seguía pesando sobre mi vida. Aunque el juicio había terminado, las cicatrices emocionales no desaparecieron. Estaba cansada de defender lo indefendible, cansada de tratar de justificar mis decisiones. Ya no sabía qué pensar de mí misma. A pesar de todo lo que pasó, algo dentro de mí me decía que había hecho lo correcto. No por mi hermana, ni por mi familia, ni por la sociedad. Lo hice por mí misma. Decir la verdad, aunque fuera desgarrador, era lo único que podía hacer para liberarme del peso de la mentira. Podría ser que jamás pudiera recuperar lo que había perdido, pero al menos sabía que no viviría más con ese peso en la espalda. Al final, todo lo que quería era encontrar paz. Y aunque no sabía cómo se vería esa paz, estaba decidida a buscarla.